Saludo con gusto al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas Puebla. Te agradezco la comunicación, Gerardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gerardo, nos amanecimos con la noticia, lo hemos comentado, de la renuncia del primer ministro canadiense Justin Trudeau, que además de ser una nota trascendente, esperada para algunos, tiene implicaciones para México y en particular a lo referente a la revisión del TEMEC. Mira, Justin Trudeau se tardó en presentar su renuncia. Ya era un político apestado en Canadá. Las encuestas desde hace un año marcan que iba a perder las elecciones en octubre. Y todos los colegas suyos en el Partido Liberal en Canadá le exigían su renuncia porque iba de por medio sus elecciones en el Parlamento. Así es que se tardó en presentar su renuncia, pensaba que era un candidato fuerte para presentarse ante el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A propósito de esto que mencionas, hubo acercamientos de Trudeau con el presidente electo Trump y luego de Trudeau con los ministros de las provincias canadienses, pero aún así no logró recuperar popularidad y tenemos la noticia que hemos comentado hoy. Mira, Justin Trudeau lleva 10 años gobernando y gobernar desgasta. Platicando con canadienses me dicen que no les gusta tener a un político de un mismo partido por tantos años. Por eso es que era natural que ganen los conservadores la elección de octubre. Pero también hay que decirlo, Trudeau es un primer ministro que no es afín al nuevo presidente de los Estados Unidos y es un primer ministro buleado, o sea, que le ha dicho que es el gobernador del estado 51 de los Estados Unidos. Esa es la peor ofensa que se le puede decir a un canadiense, que es un estadounidense. Gobernar desgasta, lo acabas de decir, pero este desgaste, te pregunto, ¿alcanzará a quien pudiera ser el candidato liberal para las elecciones de octubre allá en Canadá? Alguna encuesta que vi por ahí daba unos 20 puntos de ventaja a los conservadores sobre los liberales. Mira, los liberales contendiendo ganan. Entonces, es por eso que también abandonaron a Justin Trudeau. Entonces, ya era, es un político que apestaba, o sea, por decirlo menos. Entonces, los propios liberales abandonaron a Trudeau desde hace varias semanas y desde hace varios meses le pidieron que renunciara porque ya no era un candidato fuerte a la primera magistratura de Canadá. Para la elección de octubre en Canadá, ¿qué auguras en cuanto a esta contienda entre liberales y conservadores y sobre las preferencias de algunos primeros ministros de provincias importantes de Canadá que abiertamente piden negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos sin México? Mira, el discurso de los conservadores es antiinmigrante. Es que la vivienda en Canadá ha aumentado por el aumento de refugiados e inmigrantes a Canadá. La amenaza de que Estados Unidos se salga del TEMEC y la amenaza de que México también siga en el TEMEC. Entonces, los conservadores canadienses buscan sus espacios en el escaño, en sus escaños en el Parlamento canadiense. Lo más probable es que en octubre tengamos a Pierre Poilievre como primer ministro del Canadá. Y esto ya se aventuraba desde hace 2 años. Entonces, Justin Trudeau se apecinó en ser el candidato de nuevo por el Partido Liberal en Canadá y sus correligionarios le decían abiertamente que eso ya no era posible en este escenario. El panorama para México en lo que hace la revisión del TEMEC
Parece complicado en una combinación con un nuevo primer ministro canadiense, conservador, en octubre, con un nuevo presidente muy aguerrido en los Estados Unidos. No, mucho más complicado. La amenaza de que a México lo saquen del Tratado de Libre Comercio es una realidad, que no nos quede duda. Los conservadores, como los gobernadores de Alberta y de Ontario, piden que México salga del Tratado de Libre Comercio para quedarse con un acuerdo bilateral, como fue el acuerdo bilateral de comercio entre Estados Unidos y Canadá, previo al Tratado de Libre Comercio del 94. Canadá y Estados Unidos ya tenían un tratado de libre comercio y México se sumó a ese tratado trilateral. Entonces, la amenaza es verdaderamente real. Por eso, Juan Carlos, es que es necesario que México no solamente relance una estrategia de, de, de relaciones públicas en Washington, sino también en Ottawa. O sea, nuestro embajador en Canadá no está haciendo su trabajo. Necesitamos tener un embajador de 100% que hable bien inglés y que sepa trabajar con empresarios, con los parlamentarios canadienses al 100%. No es menor la amenaza. Hacia allá va justamente mi siguiente pregunta. ¿Qué tan sólida o qué tan relevante o qué tan débil es la relación que tiene México con Canadá y cuál ha sido el papel del embajador de México allá en Canadá? A ver, al embajador Carlos Joaquín que le ofrezcan un consulado y necesitamos un embajador al 100% que sepa operar en unas nuevas condiciones. Se está tardando la Cancillería mexicana en nombrar un nuevo embajador en Canadá. Una relación más cercana con Canadá, si entiendo bien, sería esencial para nuestro país para una revisión exitosa del TEMEC. Mira, necesitamos hacer una operación de cabildeo también con las empresas canadienses que operan en México y que sepan que si a México se le saca el Tratado de Libre Comercio, ellas van a ser terriblemente afectadas, las empresas mineras, las empresas de autotransporte, las empresas ferroviarias. Ellas son las que son las mejores aliadas de México para mantener un tratado trilateral. Algunos especialistas mencionan que el camino que más le conviene a México en la revisión del TEMEC es acercarse con Canadá para llegar como aliados en las negociaciones con Estados Unidos. ¿Tú ves que esto hoy pudiera ser factible? Sí, a ver, la diplomacia canadiense y la diplomacia mexicana son muy profesionales. Nuestra directora para América del Norte el mes pasado estuvo en Ottawa. Se están haciendo sus trabajos, ¿no? Y Canadá sabe que México puede ser un aliado fuerte para negociar con Estados Unidos, pero los conservadores canadienses quieren sacar a México de la negociación de un tratado de libre comercio. Entonces, las circunstancias son terriblemente diferentes a las negociaciones del 92 con el Tratado de Libre Comercio y con el Tratado de Libre Comercio con Peña Nieto y con López Obrador. Porque la política ahorita y los nacionalismos conservadores y proteccionistas se están imponiendo a la realidad de los tres países. Hablando de estos discursos nacionalistas y proteccionistas, en 14 días Donald Trump se convertirá en presidente de Estados Unidos y su discurso es justamente el proteccionismo y el nacionalismo. Mira, México tiene experiencia en la imposición unilateral de sanciones o aranceles por parte de Donald Trump. Y México tendrá que imponerle de manera recíproca sanciones económicas o aranceles a esos productos que más le duelan a las industrias nacionales de los Estados Unidos. Y los principales aliados de México son los gobiernos estatales en Estados Unidos, las empresas americanas, los condados americanos que saben que los trabajos de sus ciudadanos dependen del comercio con México.
En estados como Texas, de hecho, ya hay declaraciones de empresarios, de empresas que ven con preocupación fuerte esta posible guerra de aranceles porque afectaría la economía y eso no le cae bien a los consumidores ni a los empresarios. Exacto. Entonces, el embajador, el canciller Juan Ramón de la Fuente, ya tuvo 5 reuniones en Estados Unidos con los 52 cónsules, 53 cónsules que tenemos en Estados Unidos, para que diseñen cada uno su estrategia para el tema de la deportación masiva, pero también sus relaciones políticas con los gobernadores, con los alcaldes, para que expliquen la importancia que tiene México en este nuevo contexto internacional con Estados Unidos. ¿Prevés que se dé un cabildeo más intenso, que se trabaje en un cabildeo más intenso y en una relación más cercana con Canadá? Con Canadá no lo veo, ¿eh? Con Canadá no lo veo teniendo a un embajador que es irrelevante, Carlos Joaquín, ¿no? Cuando México no tiene una dirección general para Canadá en la Cancillería, eso es muy importante. La relación de México con Canadá está a nivel de un director general adjunto. No, no se ve. México tendría que elevar su relación con Canadá. Finalmente, Gerardo, agradeciendo por supuesto tu participación, ¿ves en la gestión del nuevo canciller Juan Ramón de la Fuente la posibilidad de fortalecer nuestra representación en Canadá? Pues yo espero eso, pues en serio, nuestro embajador en Canadá nos sirve ahorita para la situación que necesitamos. Se necesita una representación al más alto nivel y que Canadá lo sepa, que Canadá es importante para México. O sea, no es menor lo que estoy diciendo, Juan Carlos. Y las empresas canadienses que están invirtiendo en Canadá lo saben. Canadá tiene el mejor programa de trabajadores temporales para mexicanos que van todos los años con los mejores niveles de derechos humanos para allá. Ya tenemos que elevar la relación con Canadá. Gerardo, te agradezco la comunicación y espero conversar contigo a lo largo del año sobre este y sobre otros temas.